Bueno, importante, a 15 días del cierre de este año 2025, hablemos también de los cierres fiscales. Hablemos de los periodos y obligaciones también a pagar, que es muy importante. Y bueno, como siempre hacemos docencia, hemos invitado al licenciado Gerardo Herrera, abogado tributario, con la cual doy la bienvenida. Gracias, Gerardo, por acompañarnos y un poquito entender la dinámica, porque leíamos más temprano que entre julio del 24 a noviembre del 25, la Dirección General de Ingresos revisó 5.523 establecimientos. Sí. Descubrió que el 69%, que para mí eso es muchísimo, no cumplía con las obligaciones de facturación, lo que evidencia que muchos comercios aún no emiten las facturas de forma correcta. Y yo todavía escucho, ¿quiere la factura? La escucho todavía, inclusive sobre todo en las tienditas estas pequeñas. Quiero empezar por este punto, Gerardo. Ante todo, gracias por acompañarnos. Claro que sí, Car. Muy buenas tardes a ti, a los, obviamente, televidentes de Hispania, igual que a quienes nos escuchen. Sí, la administración tributaria durante el periodo 2025, incluyendo el 24 y un par de meses antes, con la implementación de la factura electrónica empezó un proceso, digamos, de verificación que se ha venido intensificando a raíz de las necesidades, por supuesto, de recaudación, sobre todo en materia de impuestos indirectos, ICAR y TVMS, que ha crecido menos de 1% en la última década, y con relación a renta, que ha crecido pues un montón, casi 23 puntos. En los incumplimientos, ICAR, son diversos. Vas a encontrar en efecto comercios que todavía tienen algún tipo de incomodidad en emitir el documento, por llamarle de alguna forma, la factura electrónica o la factura, como bien llamas. Pero los incumplimientos pueden ser varios, y aquí es muy importante de cara al 2026 prestar especial atención, porque ya hay un cambio más que importante, y es la migración, si usted está por encima de $36.000 a factura electrónica. Pero los incumplimientos son diversos, desde tener el anuncio de qué tipo de facturador usted utiliza, si es el facturador electrónico o el facturador a través de una caja fiscal, hasta otros más que pueden estar y están identificados en una ley, la ley 76, ICAR. Ahora, aquí tengo mis apuntes que como consecuencia de estas fiscalizaciones, la DGI impuso multas que suman los 3,4 millones y aseguró que vamos a continuar con la supervisión de estas estrictas formas para que los negocios, sobre todo, no solo respeten la ley, sino, a ver, hay tantos anuncios en materia de fiscalización y legislación fiscal que inclusive hasta los individuos cualquiera Claro. Tiene que pagar impuestos. Yo sé el tema que significa pagar impuestos en la psique del panameño, pero, hombre, si uno quiere estar, como se dice, con los papeles en regla, ¿qué es lo que en estos momentos, a finalizar este año, se reúne en materia de compromiso fiscal, licenciado Herrera? Bueno, yo identificaría a priori 3 compromisos muy claros, Icar. El primero de ellos ya lo hemos mencionado y guarda relación con el cambio obligatorio en el método de facturación si usted tiene ingresos por encima de $36.000. Esta suma es bastante ya conocida para los contribuyentes, pues a partir de ella, ICAR, es cuando usted se convierte en contribuyente del ITBMS, es decir, ICAR, debes retener en las facturas que emitas el ITBMS. Un segundo compromiso que es inevitable y que debe usted prestarle atención es a lo que le llamamos la depuración o la higiene del sistema de registro único de contribuyentes. Hicimos el ejercicio aquí, me acuerdo, claro, de verificar y colocar algunas que otras cosas. Yo imagino que para que el sistema mismo actualice casualmente el banco de datos de uno. Claro, pero recuerda, Igar, que esta, que puede ser una sanción que pareciera poco o nada relevante, tiene un impacto tremendo con el final del año. Y es que la suspensión de su registro único por la falta de actualización tiene como consecuencia directa que usted no pueda presentar las declaraciones ni de ITBMS ni de renta. Lo cual eso implica para usted no solo una multa por incumplimiento en RUC, sino también la imposibilidad hasta de poder facturar. Cobrar. Claro, por supuesto. Y un tercer aspecto al cual yo le prestaría especial atención, ICAR, con el final del periodo, es al endurecimiento en las medidas de cobranza que los municipios están llevando a cabo. Los municipios a nivel nacional tienen una responsabilidad tremenda que cada vez es mucho más evidente, y por eso han establecido normas, por ejemplo, el de David, que ha implementado una norma muy robusta de seguimiento, por ejemplo, a los contribuyentes que no están pagando el impuesto municipal de forma adecuada, y ese será el futuro, en mi opinión, también del resto de los municipios en la República de Panamá. Así que yo prestaría especial importancia también a el aforo o al régimen municipal de pagos, sobre todo con el final del año 2025, entre otras cosas más, Icar. ¿Son independientes los gobiernos locales, y municipales, de imponer algún tipo de tasas o imponer algún tipo de... Se le puede decir impuesto también, ¿no? Porque es el impuesto municipal. Claro, totalmente, Icar. De hecho, los municipios
aprueban su propia normativa tributaria o fiscal en relación con el acuerdo al que lleguen los consejos, solo con una restricción importante, Icar, y es que estos impuestos que establezcan no se parezcan y no tengan ningún tipo de relación con impuestos nacionales. Esta es una disposición prevista quizás en la norma más importante, la ley más importante, que es la Constitución. De ahí los municipios son libres de establecer tasas, formas de cobro, inclusive, Icar, hasta, ¿por qué no?, moratorias para el cobro de impuestos también lo pueden hacer. Mire, hoy debatíamos temprano, casualmente en la mesa de Panamá en Directo, la figura de los informales y la figura de los emprendedores. Porque digo, y junto con los invitados nos quedamos con esa laguna y decíamos, bueno, vamos a colocar dentro de nuestra agenda, a modo de docencia, un economista que nos ayude a entender el tema. Esto es por el tema, casualmente, de las contribuciones, de las tasas impositivas y demás. Claro. ¿Qué es una persona informal, licenciado Herrera? Ok, fíjate, las personas informales, y aquí usted debe discriminar dos cosas, ¿no? La formalidad está en función de obligaciones que usted tenga en cualquier país del mundo. Registrarse, llevar a cabo registros contables, presentar declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí yo escuchaba esta mañana, y aquí debe hacerse una diferencia. No necesariamente que usted sea, por ejemplo, un profesional independiente, es decir, llámese profesional idóneo, significa que usted es una persona formal. ¿Ok? Y tampoco necesariamente un emprendedor o un comerciante por cuenta ajena, llamémoslos intermediarios, tampoco significa que es necesariamente informal. Las formalidades están en función de las obligaciones que cada país establezca. La más importante, llevar registros contables, llevar a cabo el registro de su actividad si tuviera que registrarse, por ejemplo, en términos del Ministerio de Comercio, si usted es un profesional independiente, de llevar a cabo las facturaciones, la presentación de declaraciones, las declaraciones de carácter de retención o ITBMS, y así sucesivamente. Para efectos del salario o de una persona que trabaja por cuenta ajena, la informalidad está en función de que ese contrato cumpla o no con las normativas laborales. Eso significa que usted puede trabajar por cuenta ajena, Icar, por ejemplo, conmigo, no registrar contrato alguno, no abonar salario y retenciones, digamos, a la seguridad social, y por ende usted es un informal. Pero esa informalidad está en función de la relación que tiene usted con alguien más y la obligación que tiene ese alguien más de registrar el contrato y de llevar a cabo las retenciones y los pagos, no necesariamente que son responsabilidad suya. A ver, no habiendo un contrato, pero usted registra sus pagos. Yo registro también los pagos míos también. Claro, ¿no? Pero cuando usted trabaja por cuenta ajena, que es un poco el tema, usted sigue teniendo una relación laboral, ¿ok? Pero las formalidades del caso en este tipo de relaciones van asociadas a una obligación de un tercero. Usted, por ejemplo, con su patrono. No necesariamente son suyas. Usted, por ejemplo, si usted tuviera una relación de dependencia con alguien que lo contrata por honorarios profesionales, que es la figura que se utiliza, realmente es quien lo contrata a usted quien debe llevar a cabo el registro de la seguridad social, llevar a cabo las retenciones de los tributos, declararle a la administración tributaria lo que retuvo usted como tributo y usted recibir, por ende, el abono producto de, o la ficha producto del abono que usted hace a la seguridad social. Mira, habíamos dicho esto, Gerardo, porque ayer observábamos en el desfile de Navidad la cantidad de gente que estaba, y usamos el término, de manera informal, vendiendo que si la soda, carne el en palito, jugo, la carne en palito. En el caso de ellos, que aprovechan esta actividad momentánea o dentro de un calendario y que pues entran casualmente a generar algo de ingresos, ¿ellos quedarían en qué figura? A ver, ahí me parece a mí que hay varias cosas que prestar atención. La primera es que la venta o el expendio de alimentos está regulado por el Ministerio de Salud. Así que lo primero que tendría que revisar, y yo presumo que lo hace así el municipio de Panamá, es verificar que tengan la debida autorización para el manejo, el carnet de manejo. Verde, el carnet blanco, y el tema de las redecillas, el tema de los guantes y demás. O sea, son medidas de salubridad, efectivamente. Obviamente. Luego entra entonces también en, digamos, en participación, la necesidad de una autorización de parte del ministerio que regula la actividad comercial, Ministerio de Comercio e Industria, para que pueda ejercitar este tipo de actividades. Los papeles que el municipio le pediría para concesionarte o darte por lo menos un espacio de venta. Efectivamente, así es. Luego tendría usted la obligación de registrarse si su actividad se llevara exclusivamente en el municipio de Panamá, porque aquí también hay que entender algo, Icar. No necesariamente que vieras ayer a una persona vendiendo carne en palito en la calle 50 significa que su única actividad se lleva a cabo en el distrito de Panamá. Puede que mañana, por ejemplo, en el desfile de Chorrera también lo encuentres.
Y puede que lo encuentres también en David, en la cabalgata de David, o lo encuentres en Darién, en otra actividad. Entonces, ¿qué es lo que se persigue? Que tenga al menos un permiso temporal para llevar a cabo la actividad. Y en ese caso el municipio tendría que recabar estos documentos para permitirle que llevara a cabo esa actividad. Por último, lo que tú esperas, Icar, son el cumplimiento de dos cosas. Que abone los tributos que corresponda, si corresponde pagar tributos, y que, por supuesto, también se inscriba como una persona independiente, ojalá sea de subsistencia, en el Seguro Social. Entonces yo creo que son varios componentes. Puede que esté formalizado con relación al permiso municipal y al de salud, pero puede que no haya cumplido con las otras obligaciones de formalidad en materia de tributo o de seguridad social. Entonces creo que hay que hacer un análisis un poco más holístico de cada caso, ¿no? Ahora, interesante porque siempre se habla de lo formal, la persona que tributa, ya sea impuestos sobre la renta, ya sea el tema de seguro social, seguro educativo, es sujeto a crédito, Claro, tiene por un supuesto. contrato en el cual ese contrato de trabajo le da ciertos beneficios como el derecho al 13º mes, el derecho... en cuanto a lo formal, obviamente. Pero es que hay muchos profesionales Claro. que están dentro de la... Se le puede decir independientes, pero también al final son informales también. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y estos profesionales independientes creo que tienen, si usted de alguna manera caracteriza, digamos, niveles de conocimiento para atribuir responsabilidad, creo que tenemos una responsabilidad un poco mayor porque estamos más expuestos a información, Icar. Al estar expuestos a más información, digamos que aquella tesis de desconocimiento ya no sería posible. Y por ende, y aquí habría un tema interesante que analizar, Icar, porque de cara al 2026 va a ser determinante, la administración puede considerarle abiertamente defraudador fiscal porque usted abiertamente tenía conocimiento de que usted estaba evitando una obligación. Entonces yo creo que son cosas para considerar si usted tiene algún nivel, digamos, de ejercicio de profesiones liberales o de comercio de cierto tamaño, de verdad asesorarse para no incurrir en este tipo de prácticas. Voy a este punto, licenciado Herrera, porque a mí me llamó la atención muchos años atrás, muchísimos años atrás. Yo me acuerdo cuando usted iba y que, bueno, me toca declarar porque aparte de lo que yo tengo aquí, recibo otro ingreso informal. Claro. Sí, y me acuerdo que tienes que, bueno, ¿quieres declarar? Yo te puedo hacer el trabajo, perfecto. ¿Y cuánto quieres pagar? Esa era la pregunta. Actualmente, con las normativas existentes, ¿yo puedo hacer esto? ¿O ya oficialmente con todo se puede decir triangulación de información en tiempo o en línea? Es difícil ya trabajar estos temas. A ver, Icar, me acuerdo clarito ese tema, sí. Sí, esa es una práctica bastante ¿Cuánto usual. quieres pagar? Me decían. A ver, Icar, fíjate, número uno, una política tributaria que sin duda creo que la administración y el Ministerio de Economía y Finanzas y el mundo va a implementar, va a ser las declaraciones prellenadas. En la medida en que usted tiene ingresos declarados a través de un sistema donde la administración ya conoce el nivel de sus ingresos, Icar, va a ser cada vez más complicado que usted pueda simular o dibujar su estado financiero. Así que la administración poco a poco para el año 2026, en mi opinión, va a ir llevándole a prellenarle la declaración. Tengo tus ingresos, Yo declaré tanto y después tanto, y después no me declares menos que eso porque ya conozco el tamaño de tu ejercicio. Ojalá sea a través de un salario o a través de, digamos, una actividad independiente, como bien mencionas. Un segundo aspecto que me parece va a estar muy, muy, muy regularizado para el próximo año va a ser las actividades digitales. No necesariamente implica que usted que está a través de una plataforma vendiendo mercadotecnia, va a poder hacerlo ya de forma libre, sin pasar a través quizás de la revisión de la administración tributaria. Así que yo prestaría especial atención a quienes llevan a cabo, digamos, ejercicios o actividades a través de plataformas y, ¿por qué no?, comercios también que venden a través de estas plataformas. Olvidémonos por un segundo, Icar, de las grandes, de Amazon, de aquellas que se conocen. Sí, exactamente. Vamos a lo micro, vamos primero a regular el mercado interno, que también hay muchísimo que hacer en ese sentido y creo que la administración le va a prestar especial importancia. Y lo tercero, Icar, que creo que vamos a revisar para el 2026, van a ser los incentivos, digamos, a la importación de capital. Aquellas leyes que entregan incentivos para atraer capital, creo que lo vamos a revisar, no para desaparecerlos, sino para que empiecen a generar valor dentro de la economía local, Icar. Incentivos a la importación de capital. Sí, claro. Necesito aterrizar un poquito para mejor manejo de la audiencia. Claro, ¿sí? fíjate, Icar, en Panamá yo soy un enamorado de mi país. Yo creo que en Panamá hay mucho por hacer, pero también tenemos que identificar qué somos buenos haciendo. Sí, los nichos, exacto. Claro, en donde hay un nicho real para nosotros.
yo creo que soñar en este momento, por ejemplo, por un centro de servidores en Panamá, creo que es un proyecto de muy largo plazo, pero hay otros nichos en donde hay muchísimo capital buscando dónde invertir y ese capital podemos importarlos dándoles algún nivel de beneficio para que desarrolle una actividad en Panamá que no está desarrollada, no para que compitas con los mercados domésticos, sino para que a través de Panamá y de su infraestructura logística empiece a generar un valor en la región, que creo que es lo que está haciendo el gobierno en este momento y creo que el próximo año vamos a quizás ir mucho más a eso, ¿no? A tratar de que mayor cantidad de empresas internacionales pongan dinero en Panamá, es decir, inyecten capital para que esto de alguna manera termine beneficiando y dinamizando la economía. Pero a ver, esto me recuerda mucho el tema de las zonas francas, las zonas especiales con legislaciones distintas al margen de nuestro código de trabajo. Entonces, ahí está la gente diciendo, pero acá, entonces ellos están invirtiendo, la gente que contrata en Panamá es cierto, pero con otras normativas, claro. Otras normativas que van incluso por fuera del código de trabajo y entonces ahí es donde empiezan los trabajadores a cuestionar. No estoy hablando de eso, Icar. Por ejemplo, te comparto, la semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo implementó ya un acuerdo de 26 jurisdicciones donde van a intercambiar información con relación, por ejemplo, a bienes inmuebles. Ajá. Recuerda que Panamá tiene una ley donde si usted migra hacia Panamá y adquiere un inmueble de cierto valor, usted se convierte en residente fiscal en Panamá. En Panamá. Claro. Eso para algunos digamos, nacionales de algunas jurisdicciones, algunos países, es sin duda beneficioso porque tienen una carga impositiva menor. No estoy hablando de brindar, digamos, incentivos que no generen valor. Estoy hablando de incentivos concretos que dentro de la estructura laboral de Panamá genere empleos que den mayores competencias académicas a panameños para que de esa forma se genere una plaza nueva. Por ejemplo, hablaba en algún momento, yo sé en una entrevista donde te escuché, de intermediarios, por ejemplo, en la industria de microchips. Ajá, exacto. Podemos generar algún nivel de competencias nuevas en la República de Panamá. En muchos panameños ya, muchachos muy jóvenes, metidos muy de lleno en robótica y en generación de otro tipo de valores en tecnología. Estoy hablando puntualmente de eso. Sí. No de aquellos que sencillamente le den un beneficio a una empresa por inscribirla o incorporarla en Panamá. Estoy hablando de otro tipo de incentivos con muchísimo más robustez. Quiero rapidito, los segunditos que me dice producción, entrar en este punto que usted habló, 2026, uno de los puntos importantes es las actividades digitales. Sí, señor. Yo me ha tocado ver gente que maneja, como community manager y generador de contenido de otras páginas fuera del país. Hace muchísimo dinero. Y esa gente, exactamente, esa gente nada más cierra ventana, abre ventana, cierra ventana, abre ventana y va alimentando páginas web y sitios con contenido de otros países. Y obviamente esos países le pagan a esa persona. Claro. Eso está... Mira, hay dos cosas que creo que vale la pena mencionar. Uno, hace 3 semanas, el modelo de convención de tratados para evitar doble imposición se modificó, Icar. Ya estamos hablando con un poco más de certidumbre de cuál es el régimen atribuible en materia de impuestos a los nómadas digitales. Nómadas digitales, la figura, exacto. Parte de lo que menciona son estos nómadas digitales que van por el mundo. Viene un muchacho de Londres, se sienta en Bocas del Toro en una playa y maneja 17 páginas que le pagan en promedio $1,500, $2,000 por mes. Hace muy buenos ingresos, pero está en Panamá. Por página. Claro. Ahí luego vas a tener, obviamente, que, en mi opinión, y es lo que casualmente se propugna, tener regímenes que son simplificados, Icar. Pero hay lagunas en este tipo de relación laboral. Muchísimas. Y creo que estamos caminando... Punto de vista tributario, perdón. Claro, estamos caminando hacia eso. Casualmente, el modelo de convenios para evitar la doble imposición que promulgó la OCDE hace 3 semanas habla un poco ya de cómo, digamos, trabajar en pro de eso. Por ejemplo, Icar mencionaba hace un momento incentivos, por ejemplo, de zonas francas. Ajá. Hay un montón de incentivos que Panamá tendrá que analizar porque no tienen sustancia y tendrán que tener sustancia en algún momento. No es sencillamente una sociedad, es que tienes que tener infraestructura, tienes que tener un Icar Reyes que trabaje ahí, que tome decisiones. Pasa lo mismo con la economía digital, Icar. Y creo que para el 2026 el gobierno y la Asamblea Nacional, Icar, tienen un reto para atender esto sin duda alguna. Bueno, esto es muy importante porque la tecnología digital es el hoy por hoy. El hoy por hoy. Yo siempre converso con muchachos que son multitasking y que obviamente una persona que maneja, en el caso de nosotros las comunicaciones, que puede locutar, editar, que puede musicalizar, que puede poner CG, que puede grabar, hacer stand-up de un solo paquete, entregarlo a una plataforma, o sea, está haciendo todo el trabajo por uno. Claro, totalmente, Icar. Y ese talento cuesta y se tiene que pagar. Sí, un poco, digamos, el apostolado de algunas personas, que me incluyen ellas, es de ir primero hablando de tributos ya con un poquito menos de escosor, como tú mencionas, cuando para hace no 10 años hablar de siempre en el tema de impuesto, claro, para que
despilfarran el impuesto, exacto. Es hacerlo un poco más accesible a todo el mundo. Es una conversación que debemos tener todos, porque de eso se genera valor en tu comunidad, allá de donde somos nosotros paisanos, en Coclé, en Darién, no solo en la ciudad de Panamá. Y en la medida en que lo entendamos, quizás las generaciones más jóvenes, creo que va a haber muchísimo más proclividad al cumplimiento fiscal. Lo segundo es explicarlo de forma sencilla, como bien haces tú y otros programas de este país que de forma desinteresada lo hace, y es explicarle a la mayoría de los ciudadanos que la tributación es necesaria, pero tampoco es tan compleja, puede ser llevadera, y si tiene alguna pregunta, pues hay personas como tú, como otros, que tienen acceso a responder preguntas de forma bastante transparente. Pero también hay una realidad, y creo que en eso ha sido muy reiterado el gobierno en tratar de hacerlo, y es que la administración de esos tributos debe ser transparente y clara. Sí. Sí. Eso tiene una relación directa. Una tarea, y creo que es una tarea muy difícil. Creo que el gobierno está haciendo un gran trabajo tratando de propiciar esto. Sin embargo, es una tarea de no terminar, y que creo que tendremos algunas personas que también apoyar al gobierno a transparentar esto. Educación tributaria y más educación tributaria para poder entender exactamente el concepto en sí. Porque es todo un concepto, el pagar tributos. Claro que sí. Oiga, gracias por acompañarnos, Gerardo Herrera, abogado tributario, como siempre. Placer. Fin de año, y bueno, hay responsabilidades y hay que estar siempre al día con el pago de nuestros tributos. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana con otra edición de Resumen Noticioso. Que pasen buena noche.